Hola, les damos la bienvenida a Conversaciones UDA. Hoy les proponemos el análisis de un periodo de tiempo, 30 años de la despenalización de la dosis mínima, y para ello contamos con una experta, profesora e investigadora de nuestra alma mater, la profesora Isabel Cristina Posada Zapata, quien además coordina el grupo de investigación en salud mental. Bienvenida, Isabel, ¿cómo ha estado? Muy bien, muchas gracias, Joana, gracias por la invitación. Profesora, yo quisiera que nos diera primero un contexto. ¿Cuál era la Colombia de entonces? Porque aún hoy, a 2024, cuando hablamos de dosis mínima, pues hay opiniones de todos los colores, de todas las entonaciones. Así que en ese momento, ¿qué sucedía que permitió que se cumpliera esta sentencia? Bueno, yo creo que hay que pensarlo en dos ámbitos, en el ámbito mundial y en el ámbito nacional. En el ámbito mundial venimos de una serie de convenciones únicas de las Naciones Unidas, de otros organismos multilaterales y una tensión permanente entre la droga como una sustancia que hay que fiscalizar, una sustancia que es de íntima importancia para todos los países, pero más en el tema de la fiscalización. Siempre equiparando el consumo de sustancias con un crimen, con algo que se tiene que anular, con algo que se tiene que erradicar. Así veníamos en una serie de convenciones de Naciones Unidas que difícilmente iban a hablar de legalización, difícilmente iban a hablar de regularización, sino que siempre estaban encaminadas más hacia la fiscalización y hacia el control del tráfico de sustancias. Ese era como el terreno internacional. Sin embargo, en los 90 empiezan a darse una serie de discusiones en el país y también a nivel global acerca de la lucha contra las drogas y la ineficacia de esa lucha. En el país empieza a darse un movimiento político que surge de los jóvenes y que termina con la Constitución de 1991. Ese es un paso fundamental porque empiezan a oírse voces que tradicionalmente no eran escuchadas. Viene la sentencia de Carlos Gaviria, la sentencia constitucional, que le abre paso a oír esas voces que tradicionalmente no eran escuchadas. Y es que entonces pasamos de ver al consumidor de sustancias como un criminal o incluso como un paciente, a verlo como un ser humano dotado de todos los derechos. Ese es el contexto, es un contexto donde ya se empieza a debatir acerca de esa eficacia de la lucha contra las drogas, empiezan a darse voces, incluso como la del presidente Carlos Gaviria, también en los 90, César Gaviria. César Gaviria, quien en ese tiempo incluso también empieza a abanderar esa discusión en los terrenos internacionales y a decir, tal vez este no es el camino más indicado para dar esa lucha. Entonces ese es el contexto, es un contexto de tensiones, de voces que abogan por los derechos, pero también de voces muy fuertes y que se sigue presentando hoy por hoy en el terreno de la prohibición, en el terreno de la erradicación, y que dejan de escuchar incluso ciertas evidencias científicas como las que producimos en la academia, donde damos cuenta de la ineficacia de medidas como la erradicación o el cero consumo. Ese es a nivel global el contexto que teníamos para ese entonces. La Constitución del 91 es una constitución que es mucho más libertaria, menos autoritaria y que le abre paso a esas voces que se concretan en la sentencia de Carlos Gaviria del 94, donde dice, tenemos derecho a la autonomía, incluso a la autonomía en salud. Yo tengo derecho a decidir sobre mi cuerpo y eso abre la boca, abre el camino para que las personas empiecen a pensar qué quiero hacer con mi cuerpo y qué quiero hacer con mis consumos. Eso es la cosa más importante. Y tenemos estas libertades entonces para el ciudadano, pero ¿qué implica en el sistema de salud? ¿Hay cambios en ese momento respecto a esta sentencia? Claro que sí. El sistema de salud, de una manera tradicional, pensada solamente desde lo tradicional, entonces piensa en el terreno de la prevención o en el terreno del tratamiento. Cuando se piensa en el terreno de la prevención, ¿qué se quiere? Lo que se quiere es evitar que las personas consuman, evitar, por ejemplo, el inicio temprano en jóvenes, y eso sigue siendo muy importante. Claro, se ha demostrado desde la academia, no desde el mito, que si una persona empieza a consumir de manera temprana algún tipo de sustancia psicoactiva, incluyendo el alcohol, muy probablemente a lo largo de su vida va a tener más posibilidades de tener un trastorno por uso de sustancias. Y aquí es importante empezar a delimitar algunos conceptos. No es lo mismo consumir que tener un trastorno por uso de sustancias. No todo consumidor
va a tener un problema de adicción o un problema de abuso, ni siquiera con el alcohol. Eso es bien importante empezar a diferenciarlo. Entonces, ¿qué pasa con el sistema de salud? El sistema de salud ya no solamente tiene que pensar en cómo prevenir el uso de sustancias o cómo tratar a las personas que ya no quieren consumir más, sino que tenemos que empezar a pensar ¿y qué pasa con ese grupo de personas que aunque consumen no quieren dejar de hacerlo, sino que quieren de pronto dejar de tener problemas con ese consumo? Aquí es importante hacer unas diferencias. ¿Qué es tener un trastorno por uso de sustancias? Como para que todas las personas nos entiendan. No es el que consume de vez en cuando, ni el que experimenta alguna vez. Es esa persona que cuando empieza a consumir una sustancia, legal o ilegal, no puede parar de hacerlo. Inclusive con una sustancia legal como el alcohol. Entonces, yo soy un abusador del alcohol cuando me tomo una cerveza y no paro sino hasta que pierdo la conciencia. Soy un dependiente cuando todos los días me tengo que tomar un aguardiente. Y eso mismo pasa con las sustancias ilegales. Si yo todos los días tengo que consumir un poquito de la sustancia, es porque mi cuerpo lo pide, mi cuerpo solicita que yo tengo que tener esa sustancia en mi organismo para medianamente estar regulado. Y si no, mi cuerpo lo va a pedir, y ese es el síndrome de abstinencia. Voy a temblar, voy a vomitar, me voy a sentir muy irritable, pero no todas las personas tienen ese problema. Si vamos a las estadísticas, en el mundo entero, una gran cantidad de personas ha consumido alguna vez una sustancia psicoactiva. Alcohol, tabaco, incluso para nosotros, los profesores de la universidad, consumimos todo el tiempo cafeína, todo, y eso es una sustancia psicoactiva. Entonces, alguna vez en la vida, pero ¿quiénes tienen problemas? Una mínima proporción de la población. Entonces, ¿de qué se tiene que ocupar el sistema a partir de la sentencia? De las personas que también tienen problemas, pero quisieran disminuir un poquito esa cantidad de problemas, porque a veces abuso tanto que no voy a trabajar, o no soy capaz de pensar, o conduzco, entonces ya no soy capaz de manejar, o tengo problemas con mi familia, mi esposa está enojada, mis hijos no me quieren hablar, tengo problemas con mis compañeros. Y esa estrategia, esa manera de pensar el asunto de las drogas se llama disminución del daño o disminución del riesgo. No quiero erradicar, sino que quiero disminuir los daños o disminuir los riesgos asociados al consumo, y de eso se tuvo que empezar a ocupar el sistema de salud, porque ya no era solamente prevenir o tratar, sino disminuir los daños en una persona que ya consume. ¿Cómo hago yo, doctora, para que en vez de consumir tanto, consuma un poquito menos? ¿Cómo hago yo para controlar, para que sea el fin de semana, para que no sea antes de ir a trabajar? ¿Cómo hago para disminuir la cantidad de sustancias? Empiezan a aparecer inclusive terapias de sustitución con opiáceos. Yo consumo heroína, pero mi médico, el toxicólogo, me puede recomendar una serie de tratamientos donde yo voy disminuyendo poco a poco el uso de la sustancia, y a lo mejor no llego a cero. Pero eso también implica una desestigmatización de las personas, porque si a quien tengo enfrente es una persona que está tomando decisiones, y esa es la base de la sentencia, es porque tú tienes el derecho de decir, yo quiero seguir consumiendo, pero de una manera que me haga menos daño. Eso se puede, y el sistema de salud tiene que responder, sí, sí se puede. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Disminuyendo la cantidad, disminuyendo la dosis, disminuyendo la frecuencia, te vamos a acompañar, además porque quien tiene problemas por el uso de sustancias generalmente tiene problemas con otras sustancias y con otras áreas de la vida. Si el sistema no me acompaña en el punto de vista psicosocial, en lo laboral, en la rehabilitación, por ejemplo, para poder hacer otros trabajos, probablemente yo, como enfermo crónico o como una persona que tiene problemas con esa sustancia, voy a seguir haciéndolo. Cada vez que tenga otra vez el problema con mi familia que no lo he resuelto, vuelvo y consumo. Cada vez que en mi trabajo me digan algo, vuelvo y consumo, porque es un asunto crónico. Entonces, si no me acompañan en todas las áreas de mi vida y en todos los derechos que yo tengo, a educarme, a tener vivienda, a tener una vida digna, posiblemente lo voy a volver a hacer. En ese escenario de los diversos perfiles que usted nos describe, profesora, ¿en qué momento aparece el consumidor recreativo y cómo este también tiene que, digamos, tramitar un poco ese estigma y ese peso que hay en el sector de la salud? Claro, yo creo que el estigma no solamente está en el área de la salud. Los medios de comunicación, de hecho, pero apoyados por todo ese sistema político y estructural que tenemos en el país tradicional, han apoyado mensajes como la mata que mata. O si tú consumes,
en menos de 15 días vas a estar robando en tu casa y no vas a poder evitarlo. Entonces, ha habido una serie de mensajes, de mitos que son equivocados y que han propiciado la igualdad en la imagen de las personas, del común de las personas, de consumidor igual criminal. Algo muy malo va a ser. Carlos Gaviria nos decía en la sentencia, uno no puede juzgar a las personas por lo que se supone que van a hacer, sino por lo que hacen. Cuando yo criminalizo a quien consume, de entrada estoy diciendo, usted va a cometer un crimen, y a lo mejor no has hecho nada, es muy probable que no hayas hecho nada, pero eso ha producido un estigma. Entonces, hoy por hoy, luego de 30 años, todavía hay congresistas, hay políticos que nos siguen diciendo casi que todo consumidor, y los tratan de una manera despectiva, dicen los marihuaneros de la calle, la gente que va finalmente a habitar la calle, como si fuera... o el narcotraficante, sí, algo así. Y no hay posibilidad ninguna que tú termines de una manera distinta. Entonces le tratan de meter el cuento a las personas, no apoyados en la evidencia, que un consumidor es igual a criminal, o es igual incluso a un enfermo. Y la ciencia, lo que nosotros hacemos en una universidad como la nuestra, que es pionera en investigación, es demostrar que no todas las personas que tienen un consumo tienen problemas. Hay personas que tienen consumos que nosotros llamamos consumos controlados. ¿Y eso qué quiere decir? Que yo soy capaz de decir en qué momento, qué cantidad, bajo mi autonomía, puedo hacer ese consumo. Entonces ese consumo no va a perjudicar a otra persona, yo no voy a consumir y salir a manejar, no voy a consumir antes de ir a clase, no voy a consumir cierto tipo de sustancias que yo no sé de dónde provienen, me voy a asegurar, por ejemplo, de mi vendedor, del tipo de sustancia que voy a manejar. Voy a tratar de acompañarme médicamente y ahí está el sistema de salud, pero eso se puede hacer. ¿Qué pasa con el consumo recreativo? Es exactamente eso. Es un consumo que puede no necesariamente llegar a ser un consumo problemático, porque se da de vez en cuando. Lo mismo pasa con el alcohol. Yo puedo tener un consumo recreativo de alcohol. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando estoy en una fiesta, no estoy manejando, estoy acompañado de personas que en algún momento me pueden ayudar si no soy capaz de llegar a mi casa, si no recuerdo mi dirección, y trato de tener un consumo apoyado por ciertos mecanismos de protección que no tiene que derivar en un problema. Y no es que al otro día tenga que volver a hacerlo, o que lo voy a empezar y ya luego no voy a saber en qué termino. Ese es un consumo recreativo, es un consumo que se va dando de vez en cuando, en ciertas circunstancias, con amigos, para sentirme mejor, no para evitar un problema. Eso es importante. Los consumos recreativos se dan para estar más contento. Cuando yo estoy consumiendo porque estoy muy triste, ese ya no es un consumo recreativo, estoy consumiendo por otra razón y hay que pensar en buscar ayuda. Pero un consumo recreativo no necesariamente es problemático, pero ahí viene el asunto del estigma. Si yo meto en un mismo saco a todos los consumidores, a todas las sustancias y a todas las relaciones consumidor-sustancia, indiscutiblemente cualquier consumo recreativo va a estar en el campo del problema. Entonces fíjate que ahí están las hiperreacciones de una mamá, un profesor, que se da cuenta que tiene una persona cercana que es consumidora, o que mi hijo a lo mejor hizo un consumo experimental, entonces ya es un adicto y hay que meterlo en una institución y obligarlo a que se haga un tratamiento. Hay que acompañarlo a ver qué está pasando. Como cuando experimentamos también con la sexualidad, cuando tratamos de tomar decisiones en el campo de lo profesional, vamos de una carrera a otra, somos adolescentes, ese mismo tipo de cosas pasa. Pero si una mamá está acompañada del estigma, está acompañada del mito de su hijo ya le va a robar el celular, posiblemente va a tener una alerta muy grande y no necesariamente tiene que ser eso. Ataca más a ese adolescente o a ese estudiante que tenemos en la universidad el mito, el estigma y la discriminación que el tipo de consumo que está teniendo. Eso le puede hacer mucho más daño porque va a quedar señalado. Es la persona que, ese es el marihuanero o ese es el consumidor. No, ese señor se llama Steven, Mario, José o Carlos. Y es alguien que tiene otras vidas, pero la etiqueta hace mucho daño. Profesora, quisiera pasar en ese asunto que usted nos menciona, el escenario de la escuela, de la institución, ¿cierto?, del estudiante,
de los profesores y digamos que de acuerdo con el momento político, la relación con la despenalización de la dosis mínima cambia. En algunos momentos hace parte de la agenda pública y lo vamos a penalizar nuevamente o se limita precisamente los lugares de consumo que se ha dado en este 2024. Varios alcaldes municipales restringieron esos espacios con la justificación de proteger a los jóvenes frente a ese consumo y por asuntos de seguridad. ¿Hay cifras que realmente respaldan que esto tiene efectividad en esos órdenes o cuáles son sus consideraciones frente a estos dos asuntos por los cuales se toma la decisión de restringir el consumo? En el campo de la legislación, si ha habido algo que restrinja el desarrollo de la sentencia del 94, ha sido el Código de Policía. El Código de Policía debe ser regulado, debe ser administrado por los gobernantes locales, en este caso por los alcaldes. Son los alcaldes quienes deciden entonces cómo va a operar una cierta sentencia, una cierta ley. En este caso el Código de Policía, en muchos lugares del país, aún con la sentencia que es de Corte Constitucional, viene a decir, no, es que en mi ciudad yo voy a regular dónde sí se puede, dónde no se puede, incluyendo la toma de alcohol. Es cierto, por supuesto, y hay una serie de tensiones y tenemos que seguir debatiéndolo, si esto realmente es eficaz a la hora de disminuir, por ejemplo, los consumos problemáticos, a la hora de disminuir, en nuestro caso, la relación alcohol y violencia. Si vamos a ver, muchos de las riñas o de esa violencia interpersonal que se da entre nosotros, se da en la casa y se da bajo la toma de alcohol. No tenemos que consumir una sustancia ilegal para eso. ¿De qué manera regular esa violencia que nosotros constantemente le estamos procurando al otro en medio de un momento de exaltación? Creo que esos son temas que hay que pensar. ¿Qué pasa con la regulación? Con el Código de Policía. El Código de Policía entonces permite a esos gobernantes locales decidir cómo ejercer esa autoridad. Pero, ¿qué nos ha demostrado los promedios de los últimos decomisos? El promedio de los últimos decomisos está en 1,6 gramos de marihuana. Eso realmente no es nada, es un cigarrillo. Y el 70% de los decomisos se dan jóvenes. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es persiguiendo a jovencitos para quitarles un poquito de marihuana. Y un poquito de marihuana que luego van a ir a conseguir nuevamente. El desgaste institucional que hay detrás de eso. Y mientras tanto, sí tenemos un gran problema con unas grandes organizaciones que producen, venden cosas de las que no estamos tan seguros, utilizan la violencia. Lo que se ha podido demostrar alrededor de todo el mundo es que cuando hay un negocio que es ilícito, que no está regulado por los estados, no es que el negocio se deje de hacer, se sigue haciendo. ¿Cómo se sigue haciendo? En los sótanos, en los escondidos más horribles de la ciudad, y las personas que van a querer usar esa sustancia se van a tener que someter a las condiciones de violencia, a las condiciones de inseguridad que proveen ese tipo de grupos que regulan eso. Lo mismo pasó con el alcohol. Cuando el alcohol era prohibido, se hacían alambiques y las personas tenían un alambique, producían un alcohol que no era regulado por el Estado. No es que la gente dejara de consumir. La prohibición no hace que las personas dejen de hacerlo, hace que las personas se tengan que arriesgar para ir a lugares remotos bajo la influencia de grupos armados y tengan que consumir además cualquier cosa, porque no se puede regular el tipo de sustancia que las personas están consumiendo. ¿Qué podemos hacer cuando tenemos una fábrica de licores? Nosotros sabemos que esa fábrica está regulada y que tiene que producir un alcohol que, si bien sigue siendo un tóxico, no es que sea agua, sigue siendo una sustancia que produce efectos en el cuerpo, pero tiene una serie de regulaciones. Pero cuando es una sustancia, la que llamamos ilegal, esa sustancia se tiene que conseguir en cualquier sitio, bajo unas medidas que no son seguras, y yo no estoy absolutamente seguro de lo que me estoy consumiendo. De hecho, en los últimos estudios que se han hecho de ciudad, se ha podido establecer cómo, en términos de drogas sintéticas, pastillas, LSD, éxtasis, en muchas ocasiones los jóvenes de nuestra ciudad no están consumiendo lo que les venden. Y es un mercado negro, nadie lo puede regular. Entonces, tú te compras
un papelito de LSD, que es un ácido, que es un alucinógeno, que se supone que te va a producir un efecto de colores, de la percepción distinta de la música, y en realidad te duermes. Te están dando un anestésico y tú no lo sabes, porque no hay manera de regularlo. Lo que se ha podido demostrar es que cuando el Estado regula y entra a hacer una buena regulación, puede inclusive determinar qué tipo de sustancia es el que se va a vender. Además, de acuerdo a tu peso, de acuerdo a tu sexo, de acuerdo a tu edad, te podemos hacer un acompañamiento. Los centros que hacen acompañamientos en algunos países alrededor del mundo para consumidores de heroína hacen eso. ¿Tú cuánto pesas? 50. No te vamos a dar la misma dosis que una persona que pese 80. ¿Cuánto llevas consumiendo? ¿Tienes más resistencia o menos? Y te vamos a acompañar. No vamos a permitir que compartas jeringas con otras personas. Entonces, ese tipo de cosas reducen, por ejemplo, otras consecuencias. VIH, hepatitis. Es un asunto también de costo-beneficio, pero viene el estigma. Entonces lo que queremos es que todo el mundo se inyecte. No, lo que queremos es acompañar al que se quiere inyectar para que lo haga de la mejor manera posible y acompañado por el sistema de salud. Esa podría ser una de las deudas a 30 años de la despenalización, porque uno dice, lo puedo consumir, tengo una dosis mínima que me autorizan, pero ¿dónde la consigo? Claro, ese sigue siendo el asunto, y el asunto sigue siendo una lucha en el terreno de lo político y en el terreno de lo económico. Seguimos teniendo sectores tradicionales que tienen mucho público, tienen mucha audiencia, y dicen cosas a viva voz, dicen cosas como, claro, hacen generalizaciones. Es que entonces si se permite el porte de la dosis mínima, el mensaje que le estamos enviando a nuestros jóvenes es que consuman. No, lo que le estamos diciendo es, si usted es un consumidor y usted tiene esa dosis mínima con usted no está cometiendo un delito y nadie tendría que quitársela, nadie, porque usted la puede portar. Inclusive hay ciertos conceptos como la dosis de aprovisionamiento, donde no solamente se puede portar la dosis mínima, sino una dosis más allá de la dosis mínima, y es la justicia la que tendría que probar que usted no está vendiendo esa sustancia, así tenga más dosis mínimas de las que pudiera. Pero sigue habiendo el estigma, entonces decimos cosas como de ese estilo, y ese sector tradicional político que tiene mucha fuerza en este país, que somos muy tradicionalistas, muy temerosos, y que a veces no leemos bien la información que puede proveer de fuentes como la academia, entonces nos llenamos de mitos y a partir de esos mitos operamos, porque nosotros creemos en esos mitos, entonces creemos cosas de ese estilo. Cosas similares pasan, aborto, entonces hacemos una aceptación de poder abortar en ciertas circunstancias y se dice, ok, entonces ya todas las mujeres van a abortar. Y se hacen ese tipo de generalizaciones que son muy dañinas para el ámbito de la salud pública, porque estigmatiza. El estigma hace más daño, insisto, que la relación con la sustancia, porque lo estamos tachando de criminal. Entonces, deudas, seguimos estigmatizando y seguimos equiparando consumidor, criminal o enfermo. Y puede ser que no sea ninguna de las dos, ni criminal ni siquiera enfermo. Puede ser un ciudadano que está tomando decisiones sobre su vida. Y en esas deudas también está la responsabilidad en materia educativa, en la prevención frente a estos temas. Claro, seguimos pensando de una manera errónea que es mejor no tocar ciertos temas porque tocar ese tema es estimular a nuestros jóvenes, a nuestros niños. Entonces, en la guardería, en la escuela, no vamos a hablar de drogas, no vamos a hablar de género, no vamos a hablar de sexualidad. De hecho, en muchas escuelas en los Estados Unidos, dependiendo del tipo de gobernador que se tenga, se hacen ese tipo de provisiones. Entonces se dice, en este estado no vamos a hablar de género. ¿Y qué hacemos con un niño o una niña que tenga ciertas condiciones que le hagan pensar que de pronto tiene una orientación, una manera de ver la vida homosexual? No va a tener ni siquiera un lugar para conversarlo, porque de eso no se habla. En mi casa consumen sustancias psicoactivas, pero yo voy a la escuela y en la escuela nunca me hablan de eso, pero mi papá y mi mamá sí lo consumen en casa. Entonces, es una deuda que tenemos. Yo creo que las cosas no son iguales, no es que estemos igual a hace 30 años. Yo quiero pensar positivo y quiero pensar que las sociedades no siempre son iguales, van pasando cosas. Hace algunas décadas las mujeres no votábamos, hoy votamos. Hace algunas décadas no se podía hablar de ciertas cosas o normalizar ciertos comportamientos, por ejemplo, en las sexualidades diversas. Hoy vamos aprendiendo un poco del asunto. Yo creo que poco a poco se va dando. Y hay escuelas que se van orientando a pensar el asunto, a dar información a sus chicos y chicas y a pensar que esta información hace parte de toda esa batería que tiene que tener un ser humano para tomar decisiones.
y que esa batería de información no lo va a llevar a hacerlo. Las personas lo van a hacer, si lo quieren hacer, con información o sin información. El lugar de la escuela sería dar esa información. Y no solamente la información, también acompañar en los otros contextos. Claro, yo tengo información, pero tengo una vida psicosocial totalmente alterada, me violentan en mi casa, no tengo un proyecto de vida, probablemente va a tener un consumo problemático. Así tenga la información. La información por sí sola, también se ha demostrado, Joana, no es suficiente para prevenir. Ni en temas de sexualidad, ni en temas de violencia, ni en temas de drogas. A los chicos no solamente hay que darles información, y más en esta era. Tú te metes a Google y le dices a Google, riesgos de consumir marihuana. Encuentra todas las respuestas. 0,08 segundos, 30.000 resultados. De los buenos y de los malos, porque ahí hay de todo. Pero tú lo puedes encontrar. Entonces hay que pensar más bien qué necesitan los jóvenes, darles también la palabra. Hace poco teníamos una investigación que ya la estamos terminando con jóvenes en la Comuna 10, y era muy llamativo porque le preguntábamos a personas adultas de la Comuna 10 cuáles son los principales problemas de la comuna, y muchas de las personas adultas nos decían que los jóvenes consumen sustancias. Entonces dijimos, vamos a hablar con los jóvenes, y empezamos a preguntarles a organizaciones de jóvenes o a los jóvenes en la comuna, y nos decían, claro, el problema, sí, yo consumo marihuana, pero es que en mi casa me violentan, pero es que somos muy pobres, pero es que no tenemos comida, vivimos en un inquilinato, no somos de este país, y todo el mundo nos estigmatiza. Yo no quiero vivir, yo no le veo rumbo a mi vida. Entonces una manera de tratar de estar un poquito menos triste es consumir. Entonces realmente, ¿para qué nos vamos a poner a decirle, a ver, yo te quiero contar cuáles son los riesgos de la marihuana, cuando la vida se le está cayendo a pedacitos en la casa? Hay que tratar ese otro asunto, las oportunidades de trabajo, de una vida digna, de empleo, el reconocimiento de las personas plenas como seres humanos, independientemente de dónde vivan o del estatus migratorio que tengan. De eso nos tendríamos que ocupar. Y tal vez, si este joven tiene una vida un poco más equilibrada, un poco más tranquila, tiene un poquito más de esperanza, no consume. O consume de una manera menos problemática. Si la vida la tiene vuelta a pedacitos, probablemente va a seguir consumiendo. Profesora, quisiera para cerrar brevemente, en su momento la despenalización de la dosis mínima nos puso en un plano de adelantados a nuestro tiempo, y no sé en este momento a 30 años, ¿cómo percibe usted que estamos precisamente frente a las decisiones en esa materia? Seguimos en tensión. Prueba de ello es el Código de Policía. Seguimos en la tensión política, pero seguimos debatiendo. Creo que cada vez hacemos más debates alrededor del asunto. Esto no se va a acabar hoy, probablemente dentro de 20 años estamos cumpliendo los 50 años de la sentencia, estamos diciendo, bueno, ¿qué hemos podido adelantar? Pero diríamos que ¿qué hemos podido adelantar? El sistema de salud ha tenido que operar frente a la posibilidad de reducir daños y riesgos. Y eso también es un tema de vanguardia, porque ya no solamente estamos diciendo cero consumo, o si ya estás consumiendo te trato, sino que estamos diciendo te acompaño si quieres disminuir tu consumo problemático. Eso es un gran avance. Y muchas instituciones del orden de salud mental han tenido que dar esa batalla. Sigue siendo un reto, nuestro sistema de salud tiene a la salud mental como una cenicienta. Es mucho más fácil que a ti te atiendan rápido si por supuesto tienes una fractura o te accidentaste conduciendo, que si estás llorando mucho. Es muy probable que el sistema simplemente te acoja, te medique rápidamente para evitar ese llanto, pero que no vaya más allá y que te haya un acompañamiento mucho más integral, psicosocial. Eso es una deuda que tenemos. Pero digamos que poco a poco vamos a ir avanzando institucionalmente en esa respuesta. Bueno, queda mucha tela por cortar, como decimos coloquialmente, y a la profesora Isabel Cristina Posada Zapata le agradecemos muchísimo estos elementos de análisis que nos entrega frente a este asunto, coordinadora del Grupo de Investigación en Salud Mental de nuestra Facultad Nacional de Salud Pública. Profesora, muchísimas gracias. Gracias a ti, Joana. Y a ustedes muchísimas gracias por estar ahí, por acompañarnos en esta Conversaciones UDA. Hasta una próxima.